hablamos de las causas y consecuencias de la pérdida de especies. Y estudiamos por qué los ecosistemas se pueden ver en riesgo. Así es, muchas de las acciones del ser humano están poniendo en riesgo e incluso en peligro de desaparecer a las especies de los ecosistemas. Eso es muy triste, maestra. ¿Pero hay algo que podamos hacer? Sí, Ton. Justo de eso va a tratar nuestra clase de hoy, en la que vamos a conocer algunas acciones para evitar la pérdida de especies en nuestro país. Déjenme decirles que alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta está en México. Además, cuenta con un gran número de especies endémicas, por lo que tenemos la gran responsabilidad de cuidar el patrimonio natural del país. Una de las acciones más importantes para la protección de la fauna es la creación de áreas nacionales protegidas, las cuales ayudan a asegurar los hábitats y las especies para mantener la biodiversidad. Muy interesante. Oye, maestra, ¿y qué hacen en estas áreas protegidas? Bueno, pues como su nombre lo dice, se encargan de proteger a las especies, los animales, las plantas y demás organismos que habitan los diferentes ecosistemas. ¿Qué labor tan importante, maestra? La verdad es que sí, Ale. Además de proteger las áreas, hay una acción que evita que los animales sean afectados. Por ejemplo, prohibir su caza. Prohibir su caza. Prohibir la caza de animales, a eso me refiero, Ale. Esta acción es determinante, ya que la caza es la principal razón por la cual la mayoría de los animales endémicos se encuentran en peligro. Es importante reflexionar que muchas de las acciones que dañan a las especies son hechas por los hombres, quienes afectamos su medio ambiente, explotando los recursos naturales. La siguiente acción tiene mucho que ver con eso: evitar la deforestación. Esta acción consiste en evitar la tala de árboles y plantas de los diferentes hábitats y además promover que continuamente se siembren árboles. Con ello se busca favorecer a todo el medio ambiente, ya que los árboles y las plantas generan el oxígeno para que todos los seres vivos podamos respirar. ¿Sabías que en México contamos con guardabosques? Personas que se dedican a mantener contacto con la población para impulsar actividades de educación ambiental, prevenir, detectar, combatir incendios, realizar tareas de rescate, conservación de los ecosistemas y reforestación, así como llevar a cabo el monitoreo biológico de las especies. Qué bueno, Tom, pues así como los guardabosques, todas las personas tenemos la oportunidad de contribuir al bienestar del medio ambiente. El consumo responsable es un ejemplo de esto. Tenemos que consumir productos que ayuden a evitar la contaminación. Esto lo podemos hacer todos desde nuestra casita y en la calle, eligiendo productos que no dañen la naturaleza. Por ejemplo, los jabones biodegradables, evitar plásticos, no tirar desechos a los ríos. Ni a las calles. Sí, no. Así es, como ven, todos podemos contribuir a cuidar nuestros ecosistemas y evitar la pérdida de especies. Sí, porque no podemos alterar nunca los ecosistemas. Pues lo ideal sería que no, Ton. Sin embargo, hay una acción que también ayuda a la conservación de las especies, sobre todo las que están en peligro de extinción: promover planes para la reproducción de especies en cautiverio. Fíjense muy bien. Esta acción de promover planes para la reproducción de especies en cautiverio consiste en llevar a un macho y una hembra de alguna especie en riesgo a un lugar parecido a su hábitat, donde los cuidarán para que se reproduzcan y con ello sumar individuos a la población. Sí he escuchado de eso, maestra. Sí, yo también. Sí, son programas que llevan a cabo diferentes organizaciones para preservar alguna especie. Los invito a ver el siguiente video sobre la preservación del ajolote. Sí. Bajo el agua de Xochimilco, el Ambistoma mexicanum o ajolote, un anfibio único en el mundo, libra una batalla por sobrevivir en un hábitat cada vez más deteriorado. El estatus de en peligro de extinción, en el caso de Ambistoma mexicanum, más bien se refiere a la población silvestre, o sea, la poquita población que queda en el poquito hábitat que queda solo en Xochimilco, en Tláhuac y en Chalco, porque realmente la especie la producimos en cautiverio en todo el mundo. Desde hace más de 20 años, especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIVAC, de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrollan estrategias para la conservación de esta especie. Nosotros tenemos conservación porque tenemos una gran cantidad de ejemplares en cautiverio, pero realmente la conservación se refleja en la calidad del hábitat. Entonces el modelo que nosotros empezamos a funcionar a través del esquema de las UMAS, que es un esquema del gobierno federal para poder hacer uso de nuestra vida silvestre, es en pequeños espacios que le pertenecen a alguien, que es propiedad privada. Uno de sus objetivos es involucrar a los habitantes de Xochimilco en labores de preservación del hábitat y así poder garantizar el ecosistema óptimo para los ajolotes. Convencer a las personas que viven en su hábitat de no cambiar el uso de suelo de las chinampas o de la zona inundada. O sea, que en vez de que vuelvan una chinampa productiva en un campo de fútbol o en una casa, que pudieran seguir manteniendo las actividades agrícolas o productivas de la región.
Evitar el uso de agroquímicos en las chinampas, mantener el área reforestada y garantizar la calidad del agua en los canales ayudarían a conservar el entorno nativo del Ambistoma. Maestra, de verdad, qué bueno que existen estos tipos de programas, porque si no, difícilmente podremos conocer a estas y otras increíbles especies. Sí. Es correcto, Ale. Al tener a las especies en cautiverio, se asegura de alguna manera su preservación y ayuda a que futuras generaciones conozcan de esta riqueza natural, como en este caso el ajolote. Además, se trata de acciones colectivas y comunitarias. Vamos a cuidar a Ajolisto. Maestra, ¿podemos recordar las acciones que hoy hemos estudiado para cuidar a las especies? Claro que sí, Ton. Vamos a recordarlas. ¿Me ayudas, Ton? Sí. El primero es prohibir la caza de las especies. El segundo, evitar la deforestación de los diferentes ecosistemas. Delimitar las áreas protegidas y reservas naturales. Poner en práctica acciones de consumo responsable. Promover planes para la reproducción en cautiverio. Muy bien, Tom, gracias. Es importante mencionar que estas acciones no son las únicas. Son ejemplos de lo que podemos hacer para evitar la pérdida de nuestros ecosistemas. Cuidar los ecosistemas y los seres vivos que los habitan requiere grandes acciones, pero desde nuestra propia casa podemos contribuir con acciones que parecen pequeñas, pero al sumarlas se convierten en poderosas. Todos juntos podemos cuidar nuestro planeta.